Bueno, vamos a empezar una experiencia nueva, por lo menos para mí, que sería explicaros online la materia, ya que estamos todos en casa encerrados, encerradas. Bueno, pues que no perdamos un poco el ritmo de la clase, que podamos seguir avanzando poco a poco. Vale, la vez pasada os expliqué en clase los sistemas operativos. Entonces voy a volver a explicar los sistemas operativos utilizando una presentación Keynote, el PowerPoint de macOS. Y bueno, vamos a ampliar este punto y habrá algunas cosillas que expliquemos aquí que pueden entrar en el examen. Por lo tanto, bueno, pues no desechéis este vídeo y vamos a intentar pues explicar las cosas de nuevo. Sistemas operativos es el punto del tema 5, el software, el penúltimo punto de este tema. Entonces la definición la tenéis copiada del esquema que os puse en la pizarra. Es un conjunto de programas, es decir, el sistema operativo es software, y la misión del sistema operativo es hacer que el usuario, esto es muy importante, pueda manejar el ordenador de forma fácil y eficaz. Os he subrayado de forma fácil y eficaz porque es un objetivo que no siempre se cumple. Como os comenté en clase, hay veces que los sistemas operativos pues no permiten manejar el hardware del ordenador de forma fácil o eficaz, dependiendo un poquitín de la versión del sistema operativo, ¿no? Es decir, no siempre los fabricantes de sistemas operativos, hablaremos luego de ellos, consiguen este objetivo de forma al 100%, ¿vale? Bien. En cuanto a los ejemplos de sistemas operativos, tenemos, por ejemplo, fabricantes a Microsoft. Microsoft, además de fabricar sistemas operativos, fabrica otro tipo de programas y ofrece otro tipo de servicios. Microsoft fue fundada por Paul Allen y Bill Gates el 4 de abril de 1975. Inicialmente el objetivo de Microsoft, cuyo nombre significa micro, pequeño, pequeño software, fue crear un lenguaje de programación llamado BASIC para el ordenador Altair 8800, que utilizaba el procesador Intel 8800. Bien, a mediados de los años 80 llegó a dominar el mercado de los sistemas operativos para ordenadores personales, con el lenguaje o sistema operativo, mejor dicho, MS2. MS2 era un sistema operativo cuya interfaz o relación con el usuario no se establecía con gráficos o con ventanas, incluso no manejaba el ratón, no se podía manejar el ratón, sino que el usuario y el sistema operativo interaccionaban mediante comandos. La pantalla básicamente aparecía en negro y el usuario o usuaria tenía que saberse los comandos para que el sistema operativo cumpliera esos comandos, realizara lo que el usuario, pues en este caso, deseara hacer. Es decir, el interfaz de MS2 era una interfaz texto. Es una interfaz que es muy difícil de digerir para los usuarias que no sean expertos o que no hayan estudiado pues, los comandos de este caso de MS2. Vale, en cuanto a ejemplos de Microsoft, de sistemas operativos de Microsoft, tenemos el Windows 10, que es el último sistema operativo de Microsoft para ordenadores personales, para los ordenadores que se tienen en casa, básicamente. Y luego tenemos un sistema operativo que es menos conocido, que es el Microsoft Windows Server, en este caso el 2019. ¿Qué es un sistema operativo servidor, o en este caso el Microsoft Windows Server 2019? Bueno, pues digamos que es un sistema operativo en el cual en una red tú vas a elegir un ordenador que va a ser el servidor. El servidor va a servir al resto de ordenadores de la red. ¿Cómo se produce este servicio? Bueno, pues por ejemplo, podemos tener un servidor de ficheros, es decir, un servidor en el cual cualquier usuario de la red puede conectarse a dicho servidor y puede dejar su información en el servidor. De tal forma que la información que se deposita en el servidor no se queda de forma local en el ordenador que estamos manejando, sino que se queda guardada en el ordenador servidor de la red.
En el caso de que nuestro ordenador pues, tuviese un percance, no pasa nada porque esa información se encuentra en el servidor y podemos acceder a esa información desde cualquier otro ordenador que se encuentre operativo en la red. Es como tener una especie como de tener centralizado la información que estamos generando en la empresa para que podamos acceder a ella desde cualquier ordenador de la empresa y no localmente desde un ordenador específico. Es muy parecido a lo que hacemos hoy en día con la nube. Guardamos ficheros en la nube y podemos acceder a la nube desde el ordenador del colegio, desde el ordenador de nuestra casa, desde un locutorio, desde nuestro móvil, pero físicamente implementado en un ordenador llamado servidor. También puede ofrecer más servicios, hay programas que instalan en el servidor y que ese programa pues, puede ejecutarse en diferentes ordenadores de la red, aún no estando localmente instalado ese ordenador en ese ordenador, aún no estando instalado el programa en el ordenador físicamente, ¿no? Mientras esté instalado en el servidor, cualquier ordenador de la red puede ejecutar esa aplicación, ese programa. Luego también tenemos Azure. Azure sí, es un sistema operativo que se basa en tener un servidor en la red, más o menos. No es exactamente esto, es mucho más. Se basa en manejar máquinas, se pueden manejar máquinas virtuales en la red, crear máquinas virtuales en la red, e incluso, bueno, como he dicho antes, pues tener también un servidor de ficheros en la red, una nube, ¿vale? Es un poquitín más complejo. Si queréis más información, pues buscadla en internet. Simplemente yo si pregunto qué es Azure, pues me tenéis que saber identificar Azure como un sistema operativo de red, de cloud en inglés. Vale, seguimos un poquitín. En la siguiente familia de sistemas operativos que tenemos es la familia Linux. Ahí a la derecha veis al pingüino Tux, TUX, que es la mascota de Linux. Su diseño ha evolucionado con el tiempo, entonces si busquéis en internet, pues el diseño antiguo es un poquitín más clásico y este es un poquitín más moderno. Pero al fin y al cabo sigue siendo un pingüino. Linux, vale. Linux es un sistema operativo que se basa en otro sistema operativo, en Unix. Unix, del cual hablaremos luego, es probablemente, como escribo ahí, el sistema operativo más potente que existe. Es un sistema operativo muy bueno, muy completo, muy potente y algunos autores le clasifican como la madre de todos los sistemas operativos. Digamos que todos los sistemas operativos han ido pareciéndose, copiando, han ido tendiendo hacia Linux, incluido Microsoft. Eh, Linux fue creado por Linus Torvalds, que era un fanático de Linux, perdón, de Unix, ahí está mal puesto, sería un fanático de Unix, y como Unix era un sistema tremendamente caro, pues él creó una versión libre en la cual se podía personalizar, que llamó Linux. Entonces ahí tenéis mal escrito, de acuerdo, he metido la pata. Linus Torvalds era un fanático de Unix, no de Linux. Linux lo creó él, vamos. Vale, hay diferentes distribuciones llamadas distros en lenguaje coloquial de Linux. Como pongo ahí, vienen a ser diferentes versiones, personalizaciones de Linux. Os he puesto ahí un enlace por si queréis echar una ojeada. Pero bueno, vamos a acceder a la pantalla en la cual os he puesto una imagen con las diferentes distribuciones de Linux para que le echéis un ojo. Ahí tenemos varias, tenemos el pingüino, que es la mascota. Fijaos en el camaleón que se encuentra encima del pingüino, OpenSUSE. SUSE es una versión de Linux bastante importante. Al lado tenemos Ubuntu, que también es una versión importante, habría que saber SUSE y Ubuntu. Y bueno, tenemos una versión un poquitín a la izquierda del pingüino, un logo con un sombrero rojo, Red Hat. Habría que saber identificar las tres versiones, OpenSUSE o SUSE, si queréis, Ubuntu y Red Hat, que son las más importantes, así, más conocidas de Linux. Pasamos a otro fabricante de sistemas operativos y de hardware, que es Apple. Y ahí tenemos la pantalla de último sistema operativo de Apple para ordenadores Macintosh, el Mac OS Catalina. Vale, Catalina es el nombre del sistema operativo. Hay que decir en general que los sistemas operativos de Apple se basan en Unix.
que Catalina es la decimosexta versión de macOS. Esto no tiene gran importancia, pero sí tiene importancia que macOS se basa en Unix. La fecha de lanzamiento, pues es una curiosidad, tampoco tiene mucha importancia, se lanzó hace poco, el 7 de octubre de 2019, el año pasado, y esto es muy importante, solo admite aplicaciones de 64 bits. Entonces, si sois usuarios de Macintosh y tenéis aplicaciones de 32 bits, sabed que cuando actualicéis a Mac OS Catalina, las aplicaciones de 32 bits no funcionarían. Me ha pasado a mí, entonces si hay aplicaciones que son vitales para vosotros, para vosotras, pues no actualicéis hasta no conseguir la versión de 64 bits. Yo de todas las aplicaciones que tenía, ha habido alguna, bueno, que todavía estoy buscando la versión de 64 bits, pero bueno, no era muy importante y por eso me actualicé a Catalina. Vale, pasamos a Unix, otro sistema operativo, como viene ahí entre paréntesis, la madre de todos los sistemas operativos. Es un sistema operativo multitarea y multiusuario, es decir, puede hacer varios procesos, varias cosas, varias tareas a la vez y puede ser manejado por varios usuarios a la vez. Fue desarrollado hace bastante tiempo, como podéis observar, en 1969, por empleados de los laboratorios Bell de AT&T. AT&T es una empresa de telefonía muy importante en Estados Unidos. Todavía sigue vigente, sigue en funcionamiento. Y como pongo ahí, es probablemente pues, el mejor sistema operativo que os podéis encontrar. También es muy complejo, todo hay que decirlo. Es decir, manejar Unix al 100% pues es complicado. Hay diferentes versiones de Unix, esto no lo expliqué cuando lo expliqué en clase, o sea que esto habría que saberlo, habría que saber conocerlas, ¿no? Por ejemplo, Sun Microsystems, que es una empresa, pues tiene la versión Solaris, habría que saberse el nombre de Sun Microsystems y Solaris. Luego tenemos IBM AIX, ¿vale? Saber reconocer que AIX es el Unix de IBM, y luego HP UX, que es el Unix de HP. El logo de Unix, como veis, es más bien soso, más bien formal, os lo he puesto en la esquina inferior derecha, ¿vale? Es un logo muy normalito. Ha evolucionado, pero básicamente sigue siendo igual de soso. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un sistema operativo? Fundamentalmente tres. La primera de ellas es atender al usuario. ¿Atender al usuario cómo? Atender a las tareas, a los trabajos que el usuario pide al ordenador. Por ejemplo, abrir una aplicación. Esto se hace, por ejemplo, clicando 2 veces en un icono. Personalizar el entorno de trabajo, cambiar la resolución de la pantalla, por ejemplo, cambiar los colores, el nivel de profundidad de los colores, el volumen del audio, gestionar ficheros, poder borrarlos, poder renombrarlos, poder moverlos, modificarlos. Todo ese tipo de cosillas tan básicas que hacemos todos los días de forma casi pues intuitiva, pues antiguamente había que hacerlo con comandos. Había que saber cuál era el comando para borrar un fichero, cuál era un comando para recuperar un fichero, cuál era un comando para editar un fichero, con qué comando se puede abrir una aplicación. Hoy en día se hace todo mediante gestos y mediante una interface gráfica. Como os he dicho, es la principal diferencia de las interfaces actuales de los sistemas operativos a las antiguas, como era el MS2, que eran de tipo texto, en el cual cualquier acción de usuario tenía que ser realizada mediante comandos, el uso de comandos. Otra de las funciones sería detectar errores y subsanarlos. Os pongo ahí un smiley porque, bueno, pues esto de subsanarlos, ¿vale? A veces los errores pues no se subsanan. Hay errores que sí que se pueden subsanar. Por ejemplo, si intentamos leer de una unidad de CD-DVD y resulta que la unidad no hemos introducido el soporte, pues te dice que introduzcas el CD-DVD en el soporte, ¿vale? Pero es un error, más bien es un fallo, ¿no? Un pequeño desliz. Pero hay errores del sistema operativo que no se pueden subsanar y a veces los sistemas operativos pues, se bloquean y en el caso de Windows pues encontramos el famoso y mítico pantallazo azul. Bueno, luego tenemos controles periféricos, es muy importante. Acordaos los periféricos, el teclado, el ratón, la impresora, la pantalla, ¿vale? Los periféricos piden ayuda o piden atención al sistema operativo, o mejor dicho, a la CPU, mediante las interrupciones. Cuando un periférico quiere que la CPU le haga caso, manda una interrupción. Vale, por ejemplo, la impresora. Estamos imprimiendo pues el Quijote, que es un tocho, y bueno, de repente la impresora se queda sin papel.
Bueno, pues automáticamente la impresora, en cuanto detecta que esta eventualidad, avisa mediante una interrupción a la CPU de que no tiene papel y la CPU, bueno, a través del sistema operativo, pues manda un mensaje al usuario en la pantalla diciéndole que introduzca más papel en la impresora, ¿no? Es una interrupción. Una interrupción es una petición de atención por parte de un periférico a la CPU. Las interrupciones son constantes, es decir, cada vez que se mueve el ratón o clicáis en un punto de la pantalla, el ratón a través de la interface, de su interface, está interrumpiendo a la CPU y diciéndole que le presta atención, que se ha movido y que quiere que ese movimiento pues, se refleje en la pantalla, por ejemplo. Vale, fundamentalmente el sistema operativo está compuesto de dos componentes o dos tipos de programas. Tenemos un componente interno, el núcleo es el componente más interno que controla el hardware del ordenador. Es decir, es el componente, es el software que se encuentra en contacto directo con el hardware del ordenador. Vale, esto es muy importante. El núcleo es la parte más importante del sistema operativo. De hecho, no lo pongo ahí, pero hay que saberlo. Insisto, hay que saberlo. Es la parte del sistema operativo que primero se carga en memoria. ¿Vale? Lo que se carga en memoria primero cuando arrancamos el ordenador es el núcleo o kernel, porque es la parte fundamental. Y lo fundamental, como siempre o como casi siempre, va al comienzo. Entonces, cuando arrancamos el ordenador, la primera parte que se carga en la memoria del ordenador es el núcleo o kernel, ¿vale? Recordad que para que un programa pueda ser ejecutado, tiene que estar cargado en memoria y que el programa más importante de todos los programas, sin el cual no puede funcionar el ordenador, es el sistema operativo. Pues la parte más importante del sistema operativo es el kernel y lo primero que se carga en la memoria del ordenador cuando arrancamos el ordenador es el kernel, ¿vale? Porque se encarga de controlar el hardware del ordenador, todo el hardware, ¿vale? La memoria, el periférico, los interfaces, o sea, todo, ¿vale? Bueno, digo periféricos interfaces, bueno, serían los interfaces, porque los interfaces manejan el periférico, ¿vale? Acordaros que el interface es el intermediario entre la CPU y el periférico. Bueno, luego tenemos una parte que es, digamos, complementaria, que es útil, que son las utilidades y accesorios. Vale, aquí que tenemos, pues los juegos, por ejemplo, los míticos Paint, Buscaminas, el Solitario, ¿vale? Esos son juegos que vienen incluidos con el sistema operativo y como sabéis todos no son muy complejos, son muy sencillitos. Luego tenemos pues a un bloc de notas que permite hacer anotaciones. No sería un procesador de textos potente porque para eso hay que pagar, pero bueno, sería pues una aplicación para bueno, tomar notas y sin demasiadas complicaciones. Herramientas básicas de dibujo, evidentemente no son herramientas de dibujo profesional. Ahí tenemos el mítico Paint. Tenemos los browsers son los navegadores o exploradores de Internet. Hay que saber que el nombre en inglés es browser. Y aquí tenemos pues el Microsoft Edge, que sería el último explorador sacado por Microsoft al mercado. Olvidaros del Internet Explorer porque ese ya no existe, no se mantiene, o si existe pues da cantidad de problemas, no lo utilicéis nunca. Y luego el Safari, que para los que no tengáis Mac OS, pues es el sistema operativo de Mac, ¿vale? De Mac OS. Vale, también tenemos una herramienta de fragmentadora de discos. Me falta una G entre la A y la M, me acabo de dar cuenta. De fragmentadora de discos. Lo que hace esta herramienta es cuando el disco, ya explicaré en clase un poquitín más profundamente si lo queréis, o si lo apuntéis y me lo preguntéis cuando estemos en clase. Lo que hace básicamente es los ficheros en los discos no se guardan de forma continua, a veces aparecen troceados, aparecen igual un trozo al principio, otro trozo por el medio, otro trozo al final. Entonces, de tal forma que cuando se va a ejecutar el fichero, el sistema operativo tiene que estar buscando trozo a trozo por todo el disco duro. Eso hace que el rendimiento baje bastante, que el fichero o el programa se ejecute de una forma más lenta, porque está troceado, está esparcido por todo el disco duro. El defragmentador de discos lo que intenta hacer es juntar los trozos de un mismo fichero, de un mismo programa, para que estén juntos y no haya que moverse mucho en el disco duro para buscarlos. De esta forma se aumenta el rendimiento. También he metido la pata en discos, he puesto disco. Bueno, pues eran discos. Otra utilidad sería asistentes para conexiones de red. Por ejemplo, para conectarte a una red Ethernet de la empresa, para configurar la conexión Wi-Fi, para meter la password o configurar la password que tienes en el Wi-Fi. Todo ese tipo de cosas se hacen con el asistente que tiene para conexión de red que tienen los ordenadores, los sistemas operativos. Esto es muy importante. ¿A quién pide Sopitas las utilidades y accesorios? Son aplicaciones de segunda, ¿de acuerdo? Entonces, nunca van a acceder directamente al hardware, jamás.
piden ayuda al kernel y el kernel les gestiona esa petición y hace intermediario con el hardware, ¿vale? Es decir, la única parte que trata directamente con el hardware es el núcleo o kernel. Todos los demás partes del sistema operativo, las utilidades de accesorios, e incluso todos los demás programas que podamos instalar que no sean sistema operativo, piden sopita siempre al núcleo kernel. Y el núcleo kernel es el único que está capacitado, que tiene la potestad, el poder de acceder directamente al hardware y conceder los deseos o las peticiones de las utilidades de accesorios o de los programas que instalemos, ¿vale? Bueno, última parte del tema. Esta es nueva, software de aplicación. No os asustéis que es muy sencilla, ¿vale? Es muy sencillita y encima el esquema que os he puesto es sencillo. Si miréis el libro, pues es un poquitín más complicado, pero bueno, básicamente esto es un resumen y es muy sencillo. Tenemos, digamos, primero es definir el software de aplicación. ¿Qué es el software de aplicación? Vale, el software de aplicación es el nombre que reciben los programas o aplicaciones que usan los usuarios. Si os digo, por ejemplo, las apps, pues ya sabéis, ¿no? Las apps son las aplicaciones que utilizáis en vuestros móviles, ¿vale? Pues las apps son software de aplicación, son aplicaciones de usuario, ¿vale? Bien. Hay dos grupos de software de aplicación, que sería el software o programas estándar, y el software programas a medida. En cuanto al software estándar, se me olvidó la N arriba, hoy no he tenido el día muy lúcido, tengo que pasar todos los apuntes a Keynote y llevo toda la mañanita, entonces pues perdonadme, ¿vale? El software estándar son programas de uso general, de uso genérico, de uso habitual, ¿no? Son cosas habituales que hacemos los usuarios. ¿Dónde se compran? Bueno, fundamentalmente hoy en día se compran el software estándar a través de Internet, a través en modo online, evidentemente, conectados a Internet, a través de tiendas virtuales de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de móviles, pues ya sabéis qué tienda virtual de aplicaciones tenéis los usuarios de Android y qué tienda habitual de aplicaciones tenemos los usuarios de iPhone, ¿no? La App Store. Bueno, pues lo mismo en Google o parecido. ¿Vale? Son tiendas en las cuales hay aplicaciones gratuitas, otras de pago. Y bueno, para los ordenadores también hay tiendas, por ejemplo, de Microsoft, en la cual tú puedes adquirir pues, el Microsoft Office de forma online, cómodamente, dando tu número de tarjetita, te cobran el importe y ya está. Bueno, también tenemos otras tiendas que no son propias de Apple o de Android o de Microsoft, ¿no? Tiendas de, yo qué sé, pues si una empresa tiene una aplicación, la puede vender online y esa empresa no tiene por qué ser ni Google, ni Apple, ni Microsoft, ¿vale? Bueno, también se pueden adquirir en establecimientos especializados, es decir, en sitios en los cuales pues, tengan un departamento de informática, aunque esto cada vez es menos común porque es mucho más cómodo para el usuario y generalmente más barato hacerlo online, ¿no? En una tienda no pueden tener todos los programas que un usuario pues, puede necesitar, ¿vale? Suelen tener pues, algún antivirus, cosillas muy básicas. ¿Para qué sirve el software estándar? Vale, para permitir al usuario del ordenador realizar alguna tarea, ¿vale? Tareas normales, por ejemplo, CAD. Bueno, CAD es Computer Assisted Design, es diseño asistido por ordenador. Se utiliza fundamentalmente en ingeniería, pues para hacer modelos 3D, prototipos pues, de cualquier elemento que se requiere en ingeniería, ¿no? Diseño de coches, de aviones, de piezas, ¿vale? Que luego van a ir a producción. ¿Para qué se usa el sistema software estándar también? Bueno, para redactar cartas, textos, para elaborar hojas de cálculo, para realizar cálculos de la empresa, lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido, para realizar gráficas con las hojas de cálculo, para realizar videoconferencia, para entretenimiento. Por ejemplo, estoy utilizando yo un software de aplicación pues, para grabar la pantalla y para grabar la voz y para poder dar la clase. Son, digamos, cubren las necesidades del usuario y las necesidades del usuario son muy variadas. Bueno, entonces, ya hay programas ya específicos creados que cubren esas necesidades, esos software estándar. ¿Dónde se encuentran soportados o guardados estos programas? Pues generalmente muchas veces ya en la nube, ¿no? Se descargan de la nube y pasan a tu disco duro. Pero a veces también se venden en DVDs, CDs o pendrives. Importante, estos programas tienen manual. Bueno, este manual suele ser online, ya no suele ser un manual físico, no suele ser el típico tocho de hojas que la gente no suele leer, sino que suele estar online y la gente sigue sin leerlo muchas veces.
Y luego tienen también muy importante licencia de uso. La licencia de uso es un derecho legal que te otorga el fabricante de ese software para que tú puedas usar ese software. En caso contrario, tendrías un programa pirateado sin licencia, con lo cual puedes tener problemas legales. Ejemplos de software estándar, pues los he mencionado antes, procesador de textos, pues el Word, el OpenOffice Write, por ejemplo, que es el equivalente al Word. Pueden ser programas de edición de vídeo, de edición de sonido, de presentaciones, de edición de imágenes, de juegos, o sea. Vale, a veces estos programas estándar, estos software estándar se meten en un pack, en un bloque, en un paquete que se llama Suite. Por ejemplo, el OpenOffice, que es gratuito, y el Microsoft Office, que sí hay que pagarlo. Bueno, esta es la primera clasificación, el primer tipo de software o aplicaciones de usuario. Luego tenemos el software a medida. Esto ya es diferente, a medida ya son dos palabras que indican bastante de qué va el tema. Son programas de uso específico, para uso muy, muy específico, no son de uso general, es decir, no cubren necesidades generales de los usuarios, sino necesidades muy específicas, muy concretas, que no son de la mayor parte de los usuarios. Evidentemente se realizan por encargo, ya que no cubren una necesidad generalizada de los usuarios. Son más caros, al realizarse por encargo evidentemente pues hay que pagarlo y esto pues es un coste económico. Se adaptan perfectamente a las necesidades o requerimientos de los clientes. ¿Por qué? Porque se hacen a medida. Es decir, tú estás pagando por hacer algo que quieres que hagan, entonces tú le das las directrices al programador para que haga exactamente lo que tú quieres conseguir. O los requisitos que tiene que cumplir ese programa, ¿no? Ejemplos, con esto lo vais a entender un poco mejor. Imaginaos pues, el sistema de gestión fiscal de una comunidad autónoma, ¿no? El programa que controla toda la fiscalidad, los impuestos que se cobran, quién debe dinero, quién hace pufos, en una comunidad autónoma. Eso no se puede comprar en una tienda, no se puede descargar de internet, eso hay una empresa que lo realiza específicamente, ¿vale? Es un software que además es muy, muy, muy específico, no tiene ninguna utilidad para ninguno de nosotros, pero sí para la comunidad autónoma en concreto. Por ejemplo, un software que controle pues, la gestión de multas de tráfico de un ayuntamiento. Eso no tiene ningún sentido que lo compre un usuario normal y corriente. Es un software que se realiza para los ayuntamientos y se realiza a medida para cada ayuntamiento. Igual se puede realizar un software estándar para todos los ayuntamientos de España, pero bueno, a priori sería un software a medida. El software para controlar una central nuclear, por ejemplo, el software para controlar pues, el guiado de un misil, pues evidentemente son software que son software que se desarrollan específicamente para ese modelo en concreto de misil, para ese ejército en concreto y que no es algo que sea de utilidad a los usuarios normales. Bueno, pues esto sería el tema 5. Como veis, nos queda poco. Echad un ojo, repasad los temas operativos, porque lo que dimos en clase lo he complementado bastante y ya que me tomo el trabajo de hacerlo y meter más ejemplos, pues estudiarlo basándose en estos apuntes o complementando los que en su día di en clase, ¿eh? Porque ya os digo que hay cosas que os he explicado aquí referente a sistemas operativos que no estaban explicadas de forma tan exhaustiva en clase y que van a caer en el examen, ¿vale? Bueno, pues nada, que sea leve y voy a preparar la siguiente sesión del viernes. Cuidado chicos y chicas, venga, estamos.